Wuhan, la ciudad donde se originó el COVID, decretó un confinamiento total el 23 de enero. 68 días después volvió poco a poco a la normalidad, pero aún no la recupera del todo. Apenas el pasado 6 de mayo los universitarios regresaron a clases. Toda persona que esté en la calle, en la escuela, en el metro, en el trabajo, debe demostrar con un código QR en su celular que están libres del virus. Todos con cubrebocas, todos con distancia mínima de 1 metro. La mala noticia es que encontraron una economía en recesión, con empresas emproblemadas y con poco consumo. ¿Qué pasará en México? ¿Cómo regresaremos a la normalidad? Acompáñanos a conversar con el doctor José Newman, psiquiatra, matemático, filósofo, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenidos, doctor José Newman, Guillermo de Loya, bienvenidos los dos. Un gusto, Estela. Bueno, doctor Newman, el destino finalmente nos alcanzó. ¿Y en qué momento, en qué circunstancias toma a México esta epidemia, esta pandemia del coronavirus? Híjole, pues no, ahora sí que nos agarró en curva, ¿no? Por un lado, en un momento económicamente complicado, por la evolución del régimen este año y medio pasado, con indicadores económicos preocupantes, una coyuntura difícil, y por otro lado, a mitad de una reconversión del sistema de salud. Y cuando digo a mitad, creo que estoy dándole el beneficio del adelanto. Yo creo que arrancando un proceso de modificación del sistema de salud. Entonces, un momento como a mitad de la escalera. Y este ventarrón fuerte, pues mira cómo nos trae. Ya lo veo. Doctor, en todo el mundo la pandemia generó primero sorpresa, miedo, incertidumbre. ¿Cómo nos toma a nosotros? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues yo creo que una pandemia de esta naturaleza siempre es una sorpresa y una sorpresa que desata expectativa, incertidumbre, temor, miedo y una pregunta sistemática que reclama información diaria. Necesitamos que alguien nos vaya guiando, puesto que nosotros no vemos como pueblo en general. Es como si fuéramos en la cubierta de un barco. Necesitamos que quien va en el puente y va viendo más nos avise cómo se ve el panorama. Por lo demás, nosotros vamos un poco a ciegas. Dependemos de lo que nos digan. Si eso que nos dicen es consistente, sistemático, hace sentido, pues va generando intranquilidad. Cualquier titubeo en el de la voz, pues sí genera inquietud. Doctor Guillermo de Loya. Pues una cuestión inédita para la humanidad en sí. Creo que es una situación que primero generó miedo al contagio, a morirse. Es una situación de lo más grave, pero de lo que nos deja, yo creo, muy claro esta pandemia, es una radiografía muy clara de los sistemas de salud. En este caso, pues bueno, como bien lo dice, doctor, con un esquema transicional y que creo que puede tender o nos mejoramos o hacemos mayor inversión o nos extinguimos. Ahora, doctor Newman, otros países han regresado poco a poco a la normalidad. Por ejemplo, Alemania la llama la normalidad responsable, y es que si bien mantienen medidas de prevención, también están tratando de reactivar la economía. ¿Nuestras vidas y conductas van a ser las mismas después de que nosotros vayamos regresando a la normalidad? Yo creo que ahí es donde reina ahora la nueva incertidumbre, porque hemos pasado de la epidemia de salud a la epidemia económica. Finalmente, la epidemia de salud obliga a los estados nacionales, a los gobiernos a tomar determinaciones para controlarla, mitigarla, sobrevivirla de la mejor manera posible. Y no hay decisiones que no cuesten. Si se decide cerrar las fronteras, es caro. Si se decide mantener abiertas las fronteras, es caro. Si se decide mandar a todo el mundo a su casa, es carísimo. Si se decide parar la actividad económica, es carísimo. Y entonces, mientras por un lado estamos combatiendo la epidemia de salud, por el otro lado nos estamos metiendo en el agravamiento de la epidemia económica. Encontrar el punto de equilibrio no es fácil. Obviamente la situación económica pugna porque dejemos atrás esto y volvamos a la normalidad. Pero el factor que nos estamos jugando es demasiado caro como para tomar una determinación a la ligera. Nos han dicho que existe la posibilidad del recontagio. Nos ha hablado incluso el doctor Gatell de una posible segunda época de contagio en octubre. De tal manera que ese volver a la normalidad no deja de ser un riesgo. Tiene que ser una acción
muy bien calculada. Pero no Por volvería. otro lado, la pregunta, ¿volver Eso. va a ser volver a lo de antes? Pues no sabemos. Hay indicadores que nos hacen pensar que no, que ciertamente vamos a salir a la calle cuando el mundo ya cambió. Y solamente cuando salgamos descubriremos qué tantos cambios vamos a encontrar. Sí, incluso en la vida cotidiana, Guillermo, esto de Sí, claro. cómo vas al cine, al teatro, en fin. Bueno, lo estamos viendo, el regreso pactado ya para las actividades normales y habituales que se está dando en China. Incluso los restaurantes han habilitado casetas de individualización para aislamiento de los comensales. Los estudiantes van obligatoriamente con caretas, con guante, con gogles, incluso para poder de alguna forma protegerse de esto que todavía sigue siendo desconocido. Pero aquí la situación, doctor y Estela, ¿vamos hacia un mundo donde pregonemos el egoísmo y el aislamiento o vamos a redefinirnos en una nueva situación de solidaridad social? ¿Qué opinas, doctor Newman? Yo creo que momentos como estos propician los extremos, propicia, digamos, la mentalidad negativa, vamos al acabose, no deja de ser una actitud, y por otro lado, una actitud positiva que a veces raya en el iluso. Vamos a salir a un mundo mucho mejor. Yo creo que los dos son extremos y por tanto ninguno de los dos se va a cumplir. Ni vamos al acabose ni vamos a la Arcadia. Son los buenos o los malos deseos de los optimistas o de los pesimistas. Yo creo sinceramente que no sabemos a dónde vamos. Yo creo que vamos a unos cambios muy significativos, pero no me atrevería a decir que sean ni en el sentido terrorífico, ojalá no, ni tampoco en el sentido angelical de que nos vamos a ver buenos y generosos. La raza humana somos lo que somos. Siempre hemos soñado con ser otra cosa, pero somos lo que somos. Sí, Guillermo de Loya decía precisamente el ejemplo de China, porque todos estamos mirando a China, ellos que pues vienen desde mucho antes con este tema para ver cómo están regresando a la normalidad, pero seguro que no será así. Doctor, el dolor por la pérdida de vidas es mayúsculo, pero hay otra pérdida tocando a la puerta, la de los empleos, la de la gente que le han bajado el salario, la de los negocios cerrados, en fin, se habla de una década, más de una década perdida en materia económica. Pues comentábamos el otro día que estamos como en vísperas, tenemos tres preguntas. ¿Cómo va a ocurrir lo que se supone que va a ocurrir esta semana? Esperemos que esta época intensa, digamos, no sea tan tremenda como hemos llegado a escuchar. Ojalá que nos vaya bien, ojalá que el sistema de salud sea capaz para enfrentar lo que viene, ojalá que haya pocos decesos, ojalá que haya poco sufrimiento, pero no sabemos. Detrás de eso, pues viene la baja de la curva y la pregunta, ¿cuándo vamos a salir a la calle? Pues es la otra pregunta. ¿Y cómo? Y la tercera es, ¿cómo vamos a encontrar las consecuencias económicas? La pérdida de empleos está reportada. En los Estados Unidos se han perdido 30 millones de empleos, decía la nota de ayer. En México, durante abril, se dice que se perdieron 780 y tantos mil empleos. Son números mayúsculos. La ruptura de las cadenas productivas pues es un hecho fatal para la economía, fatal. Sí, Guillermo de Loya, ¿cómo ves tú el escenario económico? A ver, estamos viendo ya también cómo existen presiones, incluso desde los propios Estados Unidos, para volver a reactivar estas cadenas de producción. En días pasados, senadores de Iowa mandaron una carta muy enérgica a Mike Pompeo. Las instrucciones que ha recibido Christopher Landau, el embajador, para poder de alguna manera también encauzar la opinión mexicana y que ya se está dando con efectos para tener reapertura de la industria, sobre todo automotriz. 18 de mayo ya pactado para que arranque en Estados Unidos y nosotros probablemente en esas mismas fechas. ¿Existe verdaderamente una responsabilidad con los argumentos de salud? No lo sé. ¿Qué prevalecen? ¿Los políticos, los económicos o los argumentos de salud? Muy buena pregunta. Yo quisiera pensar que prevalecieran los de salud, pero hablemos con realismo, no necesariamente. La economía, lo sabemos todos, a unos les complace, a otros les causa escozor, pero el poder económico es el poder económico. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia y eso no creo que cambie porque de pronto nos vayamos a volver ángeles. La economía, la chuleta, el dinero, la moneda, es la que en buena medida ha mandado al mundo a lo largo de su historia y eso no va a cambiar. Doctor Newman, muchísimas gracias. Mucho gusto. Igualmente, Gracias. doctor, que estés muy bien. Saludos. Gracias, doctor. Mucha suerte.
Mucha suerte a los dos. Bueno, Guillermo, pues imagínate, volviendo al tema de la economía, la reactivación está siendo verdaderamente complicada. Estábamos hablando hace rato de la normalidad responsable en Alemania, por ejemplo, ya el 6 de mayo empezaron a volver poco a poquito, pero tomaron una decisión importante que es que les van a bajar en restaurantes y cafeterías el IVA del 19 al 7% durante todo un año completo. Claro, es que no hay manera, Estela, de que podamos dimensionar una reactivación positiva si no tenemos una acción en conjunto, un accionar en conjunto, como lo ha propuesto actualmente las cámaras empresariales, desde lo privado por la empresa hasta la ayuda que puede obtenerse por parte de políticas públicas y financieras del gobierno. En este caso hay programas de apoyo, sí, por supuesto, pero la parte fiscal sigue siendo una parte restrictiva que no permite, que es ese engrudo que no permite seguir adelante al empresario. Y una cuestión especial, que a ver qué opinión te merece: ¿cómo vamos, teniendo restaurantes, teniendo mercado, a hacer que la gente vuelva a reactivar ese consumo? Porque para eso tiene que haber dinero. Claro, tiene que haber empleo, etcétera. Y bueno, lo que se ha visto en otros países que ya están poco a poco volviendo a la normalidad es que ocupan una parte de los restaurantes, que no están llenos como antes. Efectivamente, la vida no va a ser al 25% no va a ser igual al de los 25% para no estar juntos unos a los otros. Y esto les va a tomar todavía varias semanas. En Alemania y en algunos países europeos se piensa que, por ejemplo, volverán a clases hasta septiembre, lo cual está complicado. Es para todo el mundo, porque volviendo a la economía, que es súper importante, Italia, que es la tercera economía de Europa, prevé que su contracción económica irá del 8 al 10%. ¿Y nosotros? Más o menos como nosotros, ¿no? A ver, hay que ver, Sí, sí. porque los pronósticos más optimistas, como el propio Banco de México, estamos estimando que pueda darse una contracción entre el 5 y el 7%. Ahora que hablamos, Producto Interno Bruto sigue siendo sin duda el referente, a pesar de lo que se diga, en esa fluctuación del desplazamiento hacia arriba y hacia abajo del desarrollo de una nación. Es una cuestión que nunca hemos vivido y que podríamos retrasar los procesos productivos y el poder adquisitivo de la gente de una forma verdaderamente grave. Oye, Guillermo, te quería comentar a propósito de la economía, que creo que es el otro gran golpe, además de que hemos hablado en otros programas de lo terrible que es el tema sanitario y de las tragedias que se están viviendo en ese, a todos, que no es un tema menor, es un tema... Ni es un tema exclusivo de gobierno. Así es, pero bueno, volviendo a la economía, te invito a que veamos este tuit que habla de sacar la economía del coma. ¿De plano? Pues no quisiéramos ser tampoco tan pesimistas. Creo que si no tenemos la oportunidad actual de que aquellas actividades definidas como esenciales, pero también las aledañas, las que tienen que ver con las cadenas productivas, se puedan reactivar ya de una forma paulatina, responsable, por supuesto, pero pues caray, estamos también en la antesala de cosas importantes. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, donde tendremos que contar con los parámetros para hacer una producción vigorosa de productos terminados que pasan a veces por la frontera hasta 8 ocasiones. Y si en México no estamos con esa industria, por ejemplo, las maquilas fronterizas que estén al 100%, pues caray, yo creo que sí podemos encaminarnos a un coma muy grave, una pausa muy prolongada de la economía. Ojalá que no sea así. Qué bien que retomaste la carta que enviaron precisamente de los Estados Unidos al gobierno mexicano, porque es muy importante. Este último que tiene que ver con el FMI, que la situación, la recesión como es global, ha pedido, ha acordado, digamos, emitir normas de apoyo, reducir el pago de la deuda para 25 países. Casi todos son africanos. México no está en la lista, aunque América Latina la tiene también en la mira porque somos países emergentes, pero el FMI está preocupado. Y existen apoyos y existen líneas de créditos, por ejemplo, este Fondo Fiduciario para el Alivio y Contención de las Contingencias, como se dio en el caso de Haití, por ejemplo, cuando fueron los grandes terremotos, pero son cuestiones que tienen que cumplir con ciertos parámetros. Haití sí está en esa lista de los 25, es el único país, todos los demás son africanos. Por dos cuestiones que el Fondo Monetario tiene muy en cuenta. Primero, la caída del PIB per cápita, que es en razón, por supuesto, del nivel poblacional y la gravedad que se tiene para el poder adquisitivo de la gente en ese país. Terrible, terrible. Pero pues bueno, al mal tiempo buena cara, diríamos, ¿no? Hay que darle. Digo, a fin de cuentas creo que tenemos que verlo con optimismo y la opción que tenemos es seguir adelante. Ánimo adelante y hacia arriba, a trabajar. Muchas gracias, doctor Guillermo de Loya. Muchas gracias, Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.